Actualmente está pasando algo en el hip hop que creí que jamás iba a ver en mi vida y decidí dejar todo de lado para poder hablar de esto. La industria musical y especialmente el rap siempre ha estado lleno de los llamados diss tracks, un fenómeno que ocurre a partir de la rivalidad entre dos personas y que normalmente resulta en una serie de canciones en las que se ataca verbalmente a otro, insultándolos y burlándose de cualquier cosa que se les ocurra. Esto era extremadamente común en los 90s y principios de los años 2000, cuando existían roces muy fuertes entre artistas que ahora son considerados leyendas. ¿Cómo olvidar a Nas contra Jay-Z en los tracks Either y Takeover respectivamente? O cuando Tupac lanzó tal vez el mejor de la historia con Hit 'Em Up, dirigida a Biggie Smalls. O más recientemente tenemos un excelente ejemplo con Killshot, en el que Eminem atacó tan duro a Machine Gun Kelly que de plano dejó de rapear por completo y pasó a ser el mediocre rockero que es ahora. Lo que está pasando con Drake y Kendrick Lamar es un tema que simplemente me fascina y quiero que ustedes también sientan lo emocionante que es esto en realidad. Esta es la guía completa para entender la guerra en el hip hop más grande de los últimos años. Para entender lo que está pasando tenemos que ir al principio de todo. Esta es una pelea que se lleva cosechando desde que Kendrick Lamar apenas estaba empezando en el mundo de la música, cuando Drake ya tenía un par de proyectos a su nombre y estaba preparando además el mejor álbum de su carrera, en mi opinión, Take Care. En ese disco Kendrick apareció como artista invitado y luego Drake también participó en Poetic Justice del maravilloso Good Kid, Mad City, proyecto con el que K-Dot dejó más que claro que no iba a ser cualquier artista. Sin embargo, esa amistad se perdió casi por completo cuando Kendrick decidió dar el primer golpe en el famoso verso de la canción Control de Big Sean, en el que Kendrick dejó muy en claro que debía ser reconocido como una leyenda en el rap al mismo nivel que Eminem y Andre 3000. Al mismo tiempo, se atrevió a denigrar a 11 de los raperos contemporáneos más famosos del momento, incluyendo a Mac Miller, a Pusha T, a J. Cole y por supuesto que a Drake. Al principio Drake lo ignoró y mencionó que solo era una canción ambiciosa como cualquiera, pero luego dijo que Kendrick jamás lo alcanzaría y que cuando llegara el momento podían discutirlo otra vez. Ahora, más de 10 años después, el momento llegó y la primera canción de la que tenemos que hablar se llama First Person Shooter. Este es el sexto track del álbum For All the Dogs y el primer número 1 que ha tenido J. Cole en toda su vida. En general es una canción súper explosiva en la que ambos discuten su estatus en la industria del rap como dos de los artistas más grandes que hay en el momento. Drake habla de su vida llena de éxitos o de cómo está muy cerca de superar a Michael Jackson como el artista que más ha vendido en la historia. Y por el otro lado, Cole lo hace con la misma soberbia, pero no hablando de éxitos comerciales, sino que proyecta su propia carrera como un ejemplo a seguir para los demás raperos, entre otras cosas. Pero lo más importante llega poco antes del beat switch, cuando dice que si se pone a discutir sobre quién es el más duro de todos, solo hay tres en la discusión: él mismo, Drake y Kendrick Lamar. Y K-Dot no tardó mucho en dar su opinión al respecto. En marzo de 2024, Future y Metro Boomin estrenaron su esperadísimo disco We Don't Trust You. Nunca voy a olvidar la primera vez que escuché Like That 2 días antes de ver a Kendrick Lamar en vivo. Su aparición sorpresa en el disco fue épica en todo sentido, pero lo mejor de todo fue la forma tan agresiva en la que inesperadamente atacó a J. Cole y a Drake por igual. Like That comienza con un verso de Future, pero aquí lo importante es la respuesta de Kendrick a First Person Shooter.
K-Dot advierte que nadie diga nada de lo que se vaya a arrepentir y menciona que aunque el dinero y el poder son importantes, el respeto es lo más valioso de todo, y eso es lo que le sobra a Lamar. Tal vez no había necesidad de atacar tan duro, pero Kendrick se toma muy en serio su lugar como el mejor rapero activo y uno de los más grandes de la historia, por lo que para él compararse con Drake y J. Cole es rebajarse a un nivel que no va a permitir. Y es que tiene mucho sentido que Lamar haya utilizado el álbum de Metro Boomin para continuar la pelea, porque el productor recientemente ha tenido un par de encontronazos con Drake después de que lo haya sacado de la canción Trans en Heroes and Villains, y aparte de un par de tweets borrados. Definitivamente no se llevaban tan bien como antes, y Like That fue el track perfecto para comenzar la verdadera batalla. El primero en contestar fue J. Cole, que empezando el mes de abril lanzó un mixtape completo llamado Might Delete Later, o Podría Eliminarlo Después, que muy bien predijo lo que iba a pasar. La última canción se llama 7 Minute Drill, un diss track que se encarga de criticar la carrera completa de Kendrick Lamar sobre un beat bastante mediocre que hace parecer que la respuesta fue bastante apresurada. Cole abre con mucha soberbia diciendo que recibió una llamada en la que le anunciaban que alguien estaba hablando mal de él. Inmediatamente dice que solo busca atención y critica a Kendrick por lanzar Like That en un álbum que ni siquiera era de él, diciendo que se estaba escondiendo atrás de Metro y de Future, que solo son sus guardaespaldas. Luego se atreve a juzgar a todos los discos de Kendrick uno por uno, diciendo que Good Kid, Mad City fue un clásico, pero que Mr. Moral fue trágico. Y luego por alguna razón dice también que Tu Pimpa Butterfly puso a la gente a dormir, cuando en realidad es considerado como uno de los mejores álbumes tal vez de toda la historia. Y es que ahí es donde empieza el problema con 7 Minute Drill. J. Cole tiene una pluma muy característica que funciona muy bien. Él es capaz de escribir barras muy creativas, pero muchas veces carecen de sustento real, que es exactamente lo que pasó aquí. El ataque a Kendrick termina viéndose débil y hasta parece que se ataca a sí mismo, argumentando que a él no le importan los Grammys, pero Kendrick tiene varios ya. Por alguna razón, Cole habla de Lamar como si él no fuera alguien importante en la industria, un insulto que podría aplicar para muchos raperos actuales, pero no para Kendrick Lamar, y J. Cole lo supo desde el principio. Unos días después, en medio de su presentación en su propio festival de música, de la nada empezó a hablar de lo orgulloso que se sentía de su nuevo proyecto, excepto por la canción que escribió atacando a Kendrick. Y no lo culpo, honestamente una pelea de este tipo no representa para nada a la persona tan humilde y respetuosa que es J. Cole en realidad. Y aunque es verdad que todo lo que le criticó a K-Dot podría decirse de sí mismo, la disculpa que hizo sonó genuina y, como el nombre del proyecto lo anunció, terminó borrando 7 Minute Drill poco después. Mientras tanto, Drake se encontraba fuera de los reflectores y no mencionó nada al respecto. Pero un día cualquiera, un par de semanas después, se liqueó en internet la respuesta. Una canción llamada Push-Ups que nos muestra un Drizzy más agresivo del que estamos acostumbrados y que comienza tirando barras dirigidas a Future, diciéndole que él fue el que le dio su primer número 1 en las listas con la canción Way Too Sexy, lo que también nos permite entender a Drake como la superestrella comercialmente, y es que realmente no hay nadie que tenga los números que tiene él. Sin Drake, la verdad es que muchos de los artistas famosos que conocemos e idolatramos simplemente no tendrían el mismo nivel de atención que se les da ahora. Y sin más que decirle a Future, inmediatamente va por Kendrick, burlándose de la talla tan pequeña de sus zapatos y haciendo referencia a The Big Steppers.
El título de la canción se refiere obviamente al ejercicio de hacer lagartijas y lo dice como burla a que K-Dot siempre había tenido que seguir las órdenes de la disquera TDE, pues firmó desde muy pequeño ahí y se dice que siempre ha tenido que dar el 50% de sus ganancias. Por eso es que termina haciendo colaboraciones con Maroon 5 o Taylor Swift solo para poder ganar lo suficiente. Por otro lado, se dirige de nuevo a la discusión de los tres mejores en el rap y hasta le dice que 21 Savage, Travis Scott y hasta la cantante que nada que ver Sia están arriba de él, metiéndolos a la pelea sin razón alguna, pero haciéndolo todavía más divertido. Drake piensa que su influencia es mucho más grande que la de Kendrick y que el amor que sienten por él va por todo el mundo, mientras Lamar solo es conocido realmente en Estados Unidos. Además, aprovecha esta canción para pelear con todos los que lo han atacado en el pasado, desde Metro Boomin hasta The Weeknd y Rick Ross. De plano, siente que está en una batalla campal de 20 contra 1 y que Like That no fue lo que inició esto, que en realidad lleva 10 años cocinándose y después de mucho tiempo por fin es momento de hablar de eso. Drake termina el track amenazando a Kendrick y a todos los que lo han atacado antes, diciéndoles que tiene mucha más información que los podría hacer quedar mal, pero que prefiere no decirla en el momento. Y el día que por fin se publicó Push Ups en plataformas, Drake tenía preparado algo más. Cuando se liqueó Push Ups, muchos argumentaban que no era Drake y que la canción estaba hecha con inteligencia artificial. Al final supimos que era completamente oficial y Drizzy aprovechó la discusión para burlarse de esto. Kendrick siempre ha hablado de su idolatría hacia Tupac Shakur, especialmente en la canción Mortal Man, la última de Tu Pimpa Butterfly, en la que Kendrick tiene una conversación ficticia con él que lo ilumina y lo hace mejor persona en general. Con un retorcido sentido del humor, Drake subió un segundo diss track en Instagram llamado Taylor Made Freestyle, que comienza con la voz de Tupac creada con inteligencia artificial, provocando a Kendrick y rogándole que se defienda de todo lo que le ha estado diciendo Drake sobre él. Literalmente usando la voz del ídolo muerto de Kendrick, le estuvo metiendo presión para que él contestara y luego utiliza la voz falsa de Snoop Dogg incitándolo también a responder. ¿O acaso se va a rendir y ya no tiene nada que decir? Hacia el final vuelve Drake y molesta a K-Dot diciéndole que tiene miedo de lanzar su contestación porque Taylor Swift sacó disco y eso le va a quitar toda la atención. Drake siente que Kendrick tiene miedo de contestar y Taylor Made Freestyle fue lo último que tuvo que hacer para sacarlo de las sombras. Ahora todos los ojos están apuntando hacia él y en sus hombros está seguir la pelea que él mismo comenzó. Euphoria. Y bueno, por fin Kendrick publicó su contestación y sigo sin creer lo violenta que fue la respuesta. Euphoria se lanzó el 30 de abril de 2024, 11 días después de Push Ups, y por 6 minutos K-Dot entiende perfectamente el poder que tienen los diss tracks en la industria, y esta canción es notable por tener un formato clásico. Podemos encontrar un montón de barras que duelen y que no buscan conseguir muchas reproducciones, simplemente quiere hacer daño y estoy seguro de que lo logró. Kendrick sin duda es un maestro escribiendo canciones y su música está llena de simbolismos y metáforas, pero adoro que Euphoria sea todo lo contrario. Es extremadamente directa y podría decir que hasta graciosa en muchos sentidos, y aunque sea simple en su lírica, también tiene un montón de capas que vale la pena analizar. La canción comienza muy lenta y menciona cómo ha visto todo el caos que provocó con Like That en silencio desde lejos.
Cree que Drake es un inmaduro por cómo ha llevado la situación y no dudan en decirle que es un patético manipulador que está insinuando muchas cosas que son mentira, especialmente por cómo lo amenazó con decir cosas sobre su familia en la canción anterior. Kendrick dice hacer música poderosa que tiene el poder de cambiar el mundo, mientras Drake solo hace música para jóvenes inmaduros. Pero esa frase en inglés también hace referencia a la rara historia que ha tenido con mujeres menores y lo amenaza diciéndole que prefiere no meterse en eso por buena voluntad. But don't tell no lie about me, and I won't tell truths about you. Y así entra un pesado beat producido por Cardo, quien trabajó con Drake en God's Plan y que termina eligiendo el otro bando cuando decidió hacer esta canción. Todo el track me hace sentir como que Kendrick se está conteniendo y que está guardando cosas mucho más fuertes que va a decir si Drake sigue peleando, y aún así consigue soltar demasiado. Aprovechándose de todo lo que ya se dice de Drake en redes sociales y dentro de la industria, desde acusarlo por utilizar escritores fantasma hasta ir directamente por las inseguridades que tiene sobre su identidad racial, diciendo ser negro pero no con la convicción que necesita. Por eso mismo vuelve a retomar lo que alguna vez expuso Pusha T en The Story of Adidon, reclamando que nunca respondió al diss en el que se le acusó de esconder a su propio hijo que tuvo con una actriz para adultos. Y que lo diga Kendrick 6 años después habla mucho del impacto que tuvo esta situación para él y su hijo Adonis, incluso con las apariciones en conciertos o con su propia canción en For All the Dogs. Pero lo que más me gusta de toda la canción, además de los múltiples y fabulosos cambios de beat, es el momento en el que Lamar admite que aunque tenga demasiadas razones para atacar a Drake, la verdad es que simplemente es porque no le agrada. Odia cómo camina, odia cómo habla, odia cómo trata a las mujeres y dice que no solo es él, sino que proyecta lo que la cultura realmente piensa de Drake. Drake es un mal padre sin valores y sin disciplina que se cuelga de su fama para tratar mal a los demás y termina Euphoria advirtiéndole que no diga nada más y que lo deje ahí, porque si no las cosas van a salir peor para él, cerrando el track diciendo burlonamente que de plano ya no quiere que use la palabra con N. We don't wanna hear you say no more. Stop. Lo inesperado pasó cuando estaba terminando de editar este video. Kendrick Lamar aplicó la misma que Drake y de la nada hoy en la mañana lanzó un segundo diss track en su Instagram llamado 616 in LA, con una foto de un guante negro igual al involucrado en el juicio contra O.J. Simpson. K-Dot comienza haciendo referencia a la canción Survival del álbum Scorpion de Drake, en la que cuenta una historia en la que según casi pierde la vida gracias a la violencia en las calles, a lo que Kendrick insinúa que todo eso era mentira, pero que si sigue en la pelea tal vez se podría volver realidad. Lamar dice que Drake está persiguiendo el sol, hablando tal vez de la clásica historia de Ícaro, quien perdió las alas tratando de alcanzar el sol, lo que es una metáfora de Drake intentando alcanzar algo con esta pelea que va a terminar dañándolo más. Al mismo tiempo, todos sabemos que Kendrick usualmente se mantiene alejado de ser una celebridad como los otros raperos, y plantea que pensó muy bien si entrar a la pelea o no, pero al final obviamente decidió entrar y menciona que si gracias a eso pierde su integridad, por lo menos va a aprender algo sobre sí mismo. Kendrick le echa en cara que él es parte de una familia donde el amor va sobre todo lo demás y que Drake pone a la fama y el dinero sobre todo, lo que le ha creado muchísimos enemigos, incluyendo tal vez su propia disquera y los que trabajan con él, quienes piensan que se merece todo el odio que le está llegando. Además,
menciona que Drake le pagó a personas para encontrar cosas negativas de Kendrick para tirarle, pero que solo así se va a dar cuenta de que él no es como los demás y se disculpa por tener una vida aburrida sin escándalos. De nuevo, vuelve a decir que Drake nunca ha pertenecido a las calles y que no tiene ningún derecho a hablar de eso, terminando el track a otra referencia a cómo Drake idolatra a Michael Jackson, pero fuera de los números en venta, por mucho que lo intente, no hay en Drake ni un poco de lo que hizo a Michael, la leyenda que fue. Ayer en la noche estaba a punto de subir el video y de plano no puedo creer lo que está pasando. Drake estuvo advirtiendo todo el día que iba a subir una respuesta, pero jamás creí que estuviera tan elaborada y, siendo honesto, lo único que hizo fue cavar más su propia tumba. El track se llama Family Matters y es una continuación completa a Push Ups que está dividida en 3 partes, además de que está acompañada de un video en el que lo primero que vemos es cómo destruye la van que está en la portada de Good Kid, Mad City. Y aunque use el mismo beat que en el track anterior, totalmente es una respuesta a Euphoria, aunque aprovecha también a atacar a otros artistas. De hecho, comienza con la respuesta a Rick Ross, criticando que él es un mafioso de la calle, pero que realmente no pertenece a ninguna pandilla que lo proteja, como es el caso de YG, The Game y Chris Brown, quienes anteriormente han estado involucrados con los Crips y Bloods. Pero aunque esté atacando directamente a otros, al final todo termina conectando con Kendrick, especialmente por el tema de la familia, que ha sido muy relevante en todos los tracks. Drake se burla de que Kendrick siempre rapea como si fuera un activista sin realmente hacer un cambio y que no le preocupa volver a su ciudad a cuidar de los suyos. Y luego empieza a hablar directamente del color mixto de piel que tiene Whitney Alford, la prometida de Kendrick, pues aunque él dice ser el rapero que más busca levantar a la raza negra, las mujeres con las que se sabe que Kendrick ha estado no lo son. Por otro lado, eso es importante porque aunque Kendrick y Whitney han estado juntos desde muy pequeños, no solo no se han casado, sino que él ha sido infiel varias veces, aunque eso es algo que ya ha discutido antes en su propia música. El problema es que Drake dice que en realidad uno de los hijos de Kendrick podría ser de su amigo Dave y no suyo, insinuando que ella también debe haberle hecho lo mismo a él. Pero para el final del tercer verso la conversación se torna un poquito más ligera y Drake se burla de la altura de Kendrick varias veces nada más. Para la segunda parte, Drake promete ya tomárselo muy en serio y al final de cada línea se la pasa repitiendo la palabra con N para molestar a Kendrick. Esta segunda parte no va directamente hacia Lamar, sino que aprovecha estos minutos para responder a una lista de artistas con los que ha tenido peleas recientemente. Se dirige a The Weeknd, a A$AP Rocky, a Future y a Metro Boomin, todos con ataques muy específicos que vale la pena revisar si están interesados, pero lo importante llega con la tercera y última parte. Hey, Kendrick just opened his mouth. Aquí Drake admite que la pelea ha durado mucho y que se está divirtiendo con cada canción que hacen. Aprovecha para hablar de cómo Anthony Top Dog le dice a Kendrick qué hacer y también habla de sus hijos, diciendo que seguro se avergüenza de que el varón no sea tan negro como él. La canción termina otra vez con la comparación a Michael Jackson que ha aparecido desde los primeros tracks, diciendo que tal vez Kendrick se parece más a Michael que él, porque en varias ocasiones ha hecho canciones apelando a una audiencia blanca que escucha pop, aunque lo más fuerte llega con la acusación de que Kendrick en realidad no es un santo como se hace ver a sí mismo y que ha golpeado a su mujer, algo de lo que no hay evidencia, pero estoy seguro de que cambiaría bastante la perspectiva que se tiene de Lamar. Drake se siente seguro de que ya ganó esta batalla, pero esa sensación de victoria solamente duró 40 minutos.
Definitivamente Kendrick no mintió cuando dijo que Drake se iba a arrepentir de seguir con la pelea. Ni siquiera pasó una hora para que la respuesta final se subiera a YouTube. Meet the Grahams es sencillamente el diss track más fuerte que he escuchado en mi vida y es un golpe tan duro para Drake que genuinamente siento que lo llevó demasiado lejos. Mientras Drake se esfuerza mucho en escribir barras muy llamativas, Kendrick no le da vueltas y deja las cosas muy simples. La canción está escrita como si fueran cartas dirigidas a Drake y a toda su familia, empezando por su hijo Adonis. Lamar siente mucha lástima porque el niño se ha criado por un mal padre y de todo corazón espera que eso no arruine su vida más adelante. Kendrick se ofrece a ser un mentor para él, ya que su papá nunca le va a enseñar nada valioso y aprovecha para aconsejar al niño sobre cómo tener una vida exitosa y fructífera, evitando exactamente lo que hace a Drake tan mala persona. Le dice que no caiga en los vicios y que se esfuerce en cuidar su cuerpo, su mente y de tener disciplina, pues su padre ha tomado atajos para conseguir lo que quiere y nunca ha sabido nada sobre el esfuerzo. Drake se sintió tan avergonzado de la mamá de Adonis que la escondió por varios años y mantuvo en secreto a su hijo por pena que la gente pensara mal, pero eso definitivamente no está bien y Adonis debe sentirse orgulloso de quien es a pesar de eso. Él todavía es un niño pequeño, pero espera que en un futuro su mensaje sea algo que lo apoye durante toda su vida, pues tiene el potencial y el privilegio necesario para cultivar un camino exitoso. El segundo verso está dirigido a los padres de Drake, empezando por su mamá diciéndole que espera que no ignore la forma en la que él trata a las mujeres. Dear Sandra, your son got some habits, I hope you don't undermine them. Y luego le habla a su padre, culpándolo por permitir que su hijo se convirtiera en el asco de persona que es. I'm blaming you for all his gambling addictions, psychopath intuition. El trabajo de su familia era mantenerlo en el camino correcto, pero ahora ya es demasiado tarde y les dice que Drake está tan enfermo que debería estar en la cárcel junto a otros pervertidos. Your son's a sick man with sick thoughts. I think it's like him should die. Directamente le dice a su mamá cómo es su actitud ante las mujeres, hipersexualizándolas y permitiendo que delincuentes trabajen en el estudio con él. No puede creer que esté cuidando a su hijo en un ambiente así de tóxico y de plano menciona que esto va mucho más allá de una batalla de rap, que se trata de una red de trata muy peligrosa y que cualquier mujer que escuche la música de Drake debería de pensárselo 2 veces, pues solo es cuestión de tiempo para que los agarre la policía. Le pide a todos los que pasan tiempo con Aubrey que mantengan lejos a su familia y que protejan a sus hijos porque él es un pervertido que, en sus palabras, ni siquiera merece estar vivo. Dear baby girl, I'm sorry that your father not active inside your world. El tercer verso es de verdad sorprendente. Ahora va dirigido a una pequeña hija que Drake está escondiendo, tal y como lo hizo con Adonis. Kendrick insinúa que su papá la está abandonando y que prefiere estar destruyendo otras familias en lugar de cuidar a los suyos. Pero no, él prefiere gastarse todo su dinero en mujeres, drogas y apostando en el casino en lugar de pasar tiempo con sus niños. Le dice a la pequeña que ella es valiente y que es querida y que su vida es un regalo que tiene el poder de cambiar al mundo y espera que esto también pueda enderezar el camino de Drizzy y que no es su culpa que esté escondiendo a otro hijo. El amor es eterno y le desea una vida en la que nunca le falte nada. Esa es la razón por la que habla de ella en la canción, ya que haciendo pública esta información, Drake no tendrá otra opción más que cuidarla y proveer para ella. El último verso por fin está dirigido completamente a Drake. Toda esta batalla tenía que ser algo positivo para la música, pero se metió con su familia y por eso tuvo que ir así de lejos. Pues solo así se puede evitar que siga arruinando la vida de muchos más. Kendrick le pide que vaya a terapia para corregir todos sus pecados y trata de ser empático porque tal vez tampoco fue su culpa que se haya convertido en lo que es ahora. El problema es que ya no hay manera de bajarle el gigantesco ego que tiene y eso termina afectando a otros. Drake es alguien que miente sobre su familia para proteger su reputación y eso es algo imperdonable. Meet the Grahams parece ser lo último que Kendrick dirá al respecto porque la batalla va mucho más allá de la música. Es la historia de un hombre inmaduro y narcisista contra sí mismo.
Gracias a todos por ver, les habló Yad Moreno y nos vemos en el próximo video. I see dead people.